En el siglo XII, cuando Oriente y Occidente colisionaban en sangrientos enfrentamientos por Tierra Santa, una figura emergió como un faro de liderazgo, estrategia y compasión. Saladino, el hombre que conquistó Jerusalén, no solo reescribió el curso de la historia, sino que también desafió las narrativas de su tiempo. Mientras las cruzadas traían destrucción y masacres, Saladino demostró que incluso en la guerra podía haber honor y justicia. La conquista de Jerusalén en 1187 marcó un hito histórico, no solo por la magnitud de la victoria militar, sino también por el carácter con el que Saladino trató a los vencidos. Frente a una ciudad arrasada en el pasado por la brutalidad, Saladino actuó con clemencia, permitiendo que sus habitantes cristianos se marcharan en paz y garantizando la preservación de los lugares sagrados. ¿Pero quién era realmente este hombre? ¿Cómo logró unificar al mundo islámico y enfrentarse a los cruzados con una mezcla de astucia militar y diplomacia? Hoy descubrirás la historia que rara vez se cuenta, la del líder que transformó la guerra en un escenario para la humanidad y cuyo legado perdura como un ejemplo de grandeza en tiempos de conflicto. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir, así podremos seguir trayéndote contenido histórico fascinante. Empecemos. Los primeros años de Saladino, el guerrero en formación. Nacido en 1137 en Tikrit, una ciudad situada en la región de Mesopotamia, Saladino, cuyo nombre verdadero era Yusuf ibn Ayyub, llegó al mundo en un contexto lleno de tensiones políticas y conflictos religiosos. Su familia, de origen kurdo, servía al gobierno de los Enjis, una dinastía que luchaba por el control de Siria y otras tierras musulmanas. Desde su infancia, Saladino estuvo rodeado por historias de guerra, estrategia y poder. Sin embargo, lejos de mostrar un interés temprano por la batalla, el joven Yusuf tenía inclinaciones hacia la teología, la poesía y el estudio del Corán. Este rasgo lo diferenció de otros futuros líderes militares, ya que su educación combinó el conocimiento religioso con la disciplina marcial. Fue su tío, Sirku, un reputado general al servicio de Nur al-Din, quien desempeñó un papel crucial en moldear el destino de Saladino. Un hecho curioso es que Tikrit, la ciudad natal de Saladino, también es conocida por ser el lugar donde nació el polémico líder iraquí Saddam Hussein siglos después. Este dato ilustra cómo un mismo lugar puede ser testigo del surgimiento de figuras históricas de la humanidad. A medida que creció, Saladino fue expuesto a las campañas militares de su tío. Estas campañas no solo le enseñaron las técnicas de guerra, sino también las complejidades de la política en el Medio Oriente del siglo XII. Un momento clave en su juventud fue su traslado a Damasco, un importante centro cultural y político. Aquí, Saladino perfeccionó sus habilidades en estrategia y administración, mientras continuaba desarrollando su conocimiento religioso. La combinación de su educación religiosa, su experiencia en la corte de Nur al-Din y las enseñanzas de su tío prepararon a Saladino para enfrentar los desafíos que marcarían su vida adulta. La influencia de estas figuras en su vida no solo lo moldeó como un guerrero, sino también como un líder que valoraba tanto la justicia como la misericordia. Pero, ¿qué eventos transformarían a este joven estudioso en el hombre que conquistaría Jerusalén? En el siguiente capítulo, exploraremos las tormentas políticas y las traiciones que lo empujaron hacia su destino como uno de los más grandes líderes de la historia. El ascenso al poder. El destino de Saladino comenzó a cambiar en 1169, cuando Egipto se convirtió en el centro de una feroz disputa entre potencias islámicas y cristianas. Por un lado, los fatimíes chiíes, debilitados y divididos, controlaban Egipto, mientras que Nur al-Din, el gobernante suní de Siria, veía a la región como una pieza clave para unificar el mundo musulmán. En ese escenario caótico, entró en juego el joven Saladino, quien entonces servía como brazo derecho de su tío Sirku, un experimentado general. En 1169, tras una serie de intrigas y batallas, Sirku consiguió derrotar a los fatimíes y tomar el control de Egipto. Sin embargo, su victoria fue efímera. Apenas 2 meses después, Sirku murió inesperadamente, dejando un vacío de poder.
Fue entonces cuando Saladino, con solo 31 años, fue nombrado visir de Egipto. Imagínate un joven líder en un territorio ajeno, rodeado de enemigos y traidores. Su posición era extremadamente frágil. Por un lado, los fatimíes aún representaban una amenaza interna, por otro, los cruzados acechaban desde Palestina y Nur al-Din, su supuesto aliado, desconfiaba de su creciente influencia. Muchos historiadores coinciden en que Saladino podría haber sido víctima de un golpe de Estado o un asesinato. Pero en lugar de sucumbir, utilizó su carisma, astucia política y fe inquebrantable para consolidar su poder. Saladino empezó su ascenso con movimientos calculados. Primero, eliminó las facciones fatimíes que intentaban recuperar el poder, pero lo hizo sin derramar sangre innecesaria, ganándose el respeto del pueblo egipcio. Luego, en un giro sorprendente, abolió el califato fatimí chií en 1171 y declaró a Egipto parte del califato abasí suní. Esta transición fue histórica. Egipto, que durante décadas había estado bajo el control chií, volvía al redil suní, consolidando la posición de Saladino como unificador del mundo islámico. Pero Saladino no era solo un político. Era un reformador y estratega nato. Reorganizó el ejército egipcio, fortaleciendo sus defensas y asegurando que la región fuera un bastión de estabilidad. También revitalizó la economía, luchando contra la corrupción y ganándose la lealtad de su pueblo. Sin embargo, la ambición de Saladino no se limitaba a Egipto. Con su base asegurada, volvió sus ojos hacia un objetivo mayor, unificar todo el mundo islámico y enfrentarse al verdadero enemigo común, los cruzados. Pero antes de lograr su sueño, tendría que enfrentarse a traiciones, guerras y decisiones que pondrían a prueba su liderazgo. La batalla de Hattin, el camino a Jerusalén. El amanecer del 4 de julio de 1187 iluminó los campos resecos de Hattin en el corazón de Tierra Santa. Frente a frente, dos mundos irreconciliables estaban a punto de chocar, el ejército cruzado liderado por Gay de Lusignan, rey de Jerusalén, y las fuerzas unidas de Saladino. Este enfrentamiento no solo sería una batalla más, sino el punto de inflexión que abriría las puertas de Jerusalén al conquistador musulmán. Saladino, un estratega consumado, eligió el campo de batalla con precisión quirúrgica. Consciente de que los cruzados dependían de las fuentes de agua en un terreno árido, diseñó una táctica para agotarlos física y psicológicamente. Durante días, sus arqueros acosaron a los cruzados, obligándolos a marchar bajo un sol abrasador, sin acceso a agua. Imagina el sonido de las flechas zumbando, el gemido de los hombres deshidratados y el olor a desesperación en el aire. Los cruzados, atrapados entre el lago de Tiberíades y las colinas de Hattin, intentaron romper el cerco. Pero Saladino fue implacable, atacando en oleadas y asegurándose de que cada intento de escape fuera sofocado. Cuando finalmente atacó con toda su fuerza, el ejército cruzado, agotado y desmoralizado, fue aniquilado. La captura de la Vera Cruz, el estandarte más sagrado de los cruzados, marcó un golpe moral devastador. Según crónicas de la época, Gay de Lusignan fue capturado junto con otros altos mandos cruzados. Saladino, mostrando un gesto inesperado de magnanimidad, perdonó la vida de Gay, pero ejecutó a los caballeros templarios y hospitalarios, considerados enemigos implacables. Los historiadores modernos destacan que la victoria de Saladino no fue solo militar, sino también simbólica. Al derrotar a los cruzados en Hattin, envió un mensaje claro al mundo cristiano y musulmán: la era del dominio cruzado en Tierra Santa estaba llegando a su fin. Tras la victoria, el camino hacia Jerusalén quedó despejado. Pero Saladino, lejos de lanzar un ataque impulsivo, se tomó el tiempo para consolidar su posición, asegurándose de que la ciudad sagrada caería bajo su control con el menor derramamiento de sangre posible. La conquista de Jerusalén estaba al alcance de su mano. Pero, ¿cómo abordaría Saladino la captura de una ciudad que, para los cruzados, representaba el corazón de su fe? Lo que sucedió después sorprendería incluso a sus enemigos. La conquista de Jerusalén. Jerusalén, la joya más preciada de Tierra Santa, estaba finalmente al alcance de Saladino. Pero su conquista no sería solo una victoria militar, sino un acto que redefiniría su legado y su lugar en la historia.
El 20 de septiembre de 1187, el ejército de Saladino rodeó las murallas de Jerusalén. Los cruzados, liderados por Balián de Ibelín, sabían que sus posibilidades eran escasas. Habían visto cómo Saladino había derrotado al ejército cruzado en Hattin y retomado decenas de fortalezas en tiempo récord. Ahora, la ciudad que había sido el corazón del reino de Jerusalén estaba al borde del colapso. Los defensores de Jerusalén, agotados y en menor número, enfrentaban un enemigo implacable y bien organizado. Saladino ofreció a los habitantes de la ciudad una oportunidad para rendirse pacíficamente. Según las crónicas, Balián intentó negociar, pero también dejó claro que, si Saladino no aceptaba términos razonables, los cruzados destruirían los lugares sagrados de la ciudad antes de rendirse. Saladino, aunque indignado, mostró una paciencia estratégica. Tras días de asedio, los cruzados finalmente cedieron. El 2 de octubre de 1187, Jerusalén abrió sus puertas a Saladino. Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió al mundo. En lugar de repetir la masacre cometida por los cruzados en 1099, Saladino actuó con una clemencia inesperada. Permitió que los cristianos abandonaran la ciudad mediante el pago de un rescate. Aquellos que no podían pagar fueron liberados gracias a la generosidad de Saladino y su corte. Según relatos de la época, Saladino ordenó que se respetaran todos los lugares sagrados cristianos, incluido el Santo Sepulcro. Incluso permitió que continuaran las peregrinaciones cristianas, garantizando la seguridad de los peregrinos. Este gesto, aunque pragmático, fue visto como un acto de gran magnanimidad. La entrada de Saladino en Jerusalén no fue un desfile de victoria arrogante, sino un momento de solemnidad y respeto. Para él, la ciudad no era solo un trofeo de guerra, sino un lugar sagrado que debía ser honrado. Saladino no ocupó la residencia real de los cruzados en Jerusalén. En cambio, ordenó su limpieza para convertirla en un espacio de oración. Este acto simbólico reflejaba su enfoque: Jerusalén debía ser un lugar de devoción, no de opulencia. La noticia de la conquista de Jerusalén se propagó rápidamente, generando reacciones intensas en Europa. La caída de la ciudad motivó el lanzamiento de la Tercera Cruzada, liderada por figuras como Ricardo Corazón de León. Sin embargo, el trato justo de Saladino hacia los habitantes de Jerusalén se convirtió en una leyenda, incluso entre sus enemigos. La conquista de Jerusalén consolidó a Saladino como uno de los líderes más admirados y controvertidos de la historia. Pero, ¿cómo enfrentaría los desafíos que estaban por venir, y cuál sería el legado que dejaría para las generaciones futuras? Esa es otra historia que merece ser contada. Saladino y Ricardo Corazón de León. En el escenario caótico de la Tercera Cruzada, dos figuras emergieron como símbolos de poder, valentía y liderazgo: Saladino, el sultán musulmán que conquistó Jerusalén, y Ricardo I de Inglaterra. Conocido como Ricardo Corazón de León, el rey cruzado cuya sola presencia en el campo de batalla inspiraba temor y respeto. Dos hombres con ideales opuestos, pero unidos por un código de honor que trascendía las fronteras de la guerra. Tras la caída de Jerusalén en 1187, el mundo cristiano reaccionó con furia y desesperación. El Papa Gregorio VIII convocó la Tercera Cruzada, una expedición militar encabezada por tres de los monarcas más poderosos de Europa: el emperador Federico Barbarroja, Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León. Aunque Barbarroja murió durante el camino y Felipe II abandonó la campaña, Ricardo se convirtió en el rostro y la espada de la cruzada. Desde el momento en que Ricardo desembarcó en Tierra Santa en 1191, su presencia fue imponente. Un líder carismático y un guerrero sin igual, Ricardo se ganó el título de Corazón de León por su valor en batalla. Pero su verdadero desafío no estaba en el campo de batalla, sino en enfrentarse al único líder capaz de igualarlo en astucia y valentía: Saladino. El encuentro de titanes. Las fuerzas de Ricardo y Saladino se enfrentaron en varias batallas memorables. Una de las más importantes fue la batalla de Arsuf en septiembre de 1191. Saladino, fiel a su táctica de desgaste, ordenó ataques constantes para agotar a los cruzados durante la marcha. Pero Ricardo,
demostrando una calma y un control excepcionales, esperó hasta el momento preciso para lanzar un contraataque devastador. La carga de los caballeros de Ricardo fue brutal y fulminante. El ejército de Saladino, sorprendido, tuvo que retirarse. Fue una derrota táctica, pero Saladino no se dejó intimidar. Sabía que la guerra no se ganaba en una sola batalla, sino con paciencia, inteligencia y estrategia. Aunque enemigos, Saladino y Ricardo compartían un respeto mutuo que sorprendió a muchos. Se cuentan historias de gestos de honor entre ambos líderes. Durante un enfrentamiento, cuando el caballo de Ricardo fue abatido, Saladino, admirando su valentía, le envió 2 caballos de reemplazo como muestra de respeto. Además, cuando Ricardo enfermó gravemente, Saladino ofreció enviarle médicos y fruta fresca. Este respeto mutuo no nació de la debilidad, sino de la admiración por las cualidades del otro. Ambos sabían que estaban presenciando no solo una guerra religiosa, sino una competencia entre 2 grandes líderes de la historia: las negociaciones y la tregua. A medida que la Tercera Cruzada avanzaba, ambos bandos empezaron a sentir el peso de la guerra. Ricardo, aunque un estratega formidable, se encontraba lejos de su reino y sabía que no podría mantener una guerra indefinidamente. Saladino, por su parte, entendía que la unidad del mundo islámico dependía de evitar una destrucción prolongada. En 1192, después de años de combates, negociaciones y desgaste mutuo, Saladino y Ricardo acordaron una tregua. Jerusalén permanecería bajo control musulmán, pero los cristianos tendrían garantizado el derecho de peregrinar a la ciudad santa sin impedimentos. Fue un acuerdo pragmático que reflejaba no solo la astucia política de Saladino, sino también la capacidad de Ricardo para reconocer la realidad de la situación. Se dice que Saladino y Ricardo nunca se encontraron cara a cara, a pesar de su respeto mutuo. Sus negociaciones se llevaron a cabo a través de emisarios y cartas en las que ambos intercambiaban no solo términos de paz, sino también gestos de cortesía y admiración. El enfrentamiento entre Saladino y Ricardo no fue solo una batalla de espadas, sino una confrontación de ideales, estrategias y carácter. 2 líderes que, aunque divididos por la religión, lograron encontrar humanidad en el otro. La historia los recordaría no solo como guerreros, sino como símbolos de honor y respeto en tiempos de conflicto. La muerte de Saladino marcaría el final de una era, pero su legado perduraría a lo largo de los siglos. ¿Cómo murió este líder incomparable y cuál fue el impacto de su vida en el mundo islámico y cristiano? Acompáñame en el último capítulo para descubrir el legado eterno de Saladino. El crepúsculo de un líder, la muerte de Saladino y su legado. Tras años de victorias gloriosas y arduas campañas, Saladino, el sultán que unió el mundo musulmán y reconquistó Jerusalén, comenzó a sentir el peso de su responsabilidad y de su propia mortalidad. La guerra, la política y la búsqueda de justicia lo habían llevado a la cima del poder, pero el invierno de su vida se acercaba, inevitable como el amanecer sobre los campos de batalla. Después de la tregua alcanzada con Ricardo Corazón de León en 1192, Saladino regresó a Damasco, agotado por los años de guerra. Aunque había defendido con éxito Jerusalén y asegurado la unidad del mundo islámico, los desafíos internos no desaparecieron. Las tensiones entre facciones y las intrigas de la corte amenazaban con deshacer lo que tanto le había costado construir. A pesar de la aparente calma, Saladino luchaba en silencio con problemas políticos y de salud. Los años en campaña habían cobrado un alto precio. Ya no era el joven general de mirada ardiente, era un hombre fatigado, cuya voluntad, aunque firme, empezaba a reflejar las cicatrices de sus esfuerzos. En febrero de 1193, Saladino enfermó gravemente. Su estado de salud empeoró rápidamente, y los médicos de la época, sin los medios para curarlo, solo podían ofrecerle consuelo. Según las crónicas, pasó sus últimos días en Damasco, rodeado de su familia y seguidores más cercanos. En un acto que reflejaba su carácter humilde y su devoción religiosa, Saladino ordenó distribuir sus escasas posesiones entre los pobres y necesitados. Cuando Saladino murió el 4 de marzo de 1193, a la edad de 56 años, no dejó grandes riquezas. Un cronista relató que solo tenía 1 dinar y 47 dirhams en su tesorería.
Era el símbolo viviente de un líder que había gobernado no por codicia, sino por un sentido de deber hacia su fe y su gente. La noticia de su muerte se esparció rápidamente. En todo el mundo islámico hubo lamentos y oraciones por el hombre que había unificado a los musulmanes y devuelto Jerusalén a su control. Incluso entre los cristianos, sus enemigos más acérrimos, Saladino fue recordado con respeto. Ricardo Corazón de León, quien lo había enfrentado en la Tercera Cruzada, describió al sultán como el gobernante más grande y justo de su tiempo. Pero más allá de la muerte de un líder, su legado estaba apenas comenzando. Saladino no solo fue un estratega militar formidable, sino también un símbolo de justicia, honor y tolerancia. A través de su ejemplo, demostró que la grandeza de un gobernante no se mide únicamente en conquistas, sino en su capacidad para unir a los pueblos, respetar a los enemigos y actuar con humanidad. La figura de Saladino trascendió las fronteras de su época. En el mundo musulmán, se convirtió en un héroe eterno, el ejemplo del gobernante ideal. En Europa, fue admirado como un caballero honorable, a la par de los grandes monarcas cristianos. Su memoria se mantuvo viva en las leyendas, los relatos y los poemas que glorificaron su vida y su carácter. Así terminaba la historia terrenal de Saladino, pero su espíritu permanece como un faro en la historia universal. Su vida nos recuerda que incluso en tiempos de guerra y conflicto, es posible encontrar honor, respeto y humanidad. Si esta historia te ha fascinado y quieres descubrir más sobre las grandes guerras y los líderes que cambiaron el curso de la historia, no te pierdas nuestro próximo video, Las Cruzadas, una historia de fe, avaricia y traición. Ahondaremos en las raíces de estas campañas, los mitos que las rodean y las verdades olvidadas. Suscríbete al canal, activa la campanita y únete a esta aventura por el pasado. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas del legado de Saladino? ¿Fue un héroe, un conquistador o ambas cosas? Nos vemos en el próximo capítulo de la historia. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente, somos.